Bueno, muy buen día para todos los presentes y los que nos están escuchando a través de la internet. En primer lugar, pues les queremos dar la bienvenida a todos para esta charla muy interesante que vamos a presentar al doctor Manuel Estrada con la charla sobre lectura crítica. Si se recuerdan ustedes, pues la lectura crítica ha venido siendo motivo de mucho, pero de mucha atención, basado en la medicina de la evidencia. Recuérdense ustedes que la medicina basada en la evidencia está desde el siglo XIX y se le ha estado dando mucho énfasis a eso. Es decir, nosotros como docentes deberíamos de tener una capacitación sobre lo que es un artículo científico a través de la lectura crítica. Por eso es que vamos a iniciar esta charla presentando y dándole la bienvenida al doctor Manuel Estrada. Por favor, Manuel. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la plática. Vamos a ver que en realidad esto de la lectura crítica es algo muy importante, sobre todo, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado el término que dice que no nos den atol con el dedo. Un montón de veces, ¿verdad? Entonces, en realidad, nosotros cuando vemos un documento tenemos que entender lo que estamos viendo en el artículo científico. Nosotros los médicos nos vemos muy acosados, podríamos decir así. Nos vemos muy acosados por visitadores médicos, casas farmacéuticas. Ellos tienen intereses comerciales específicos. Entonces, de repente viene alguien y nos dice, mire doctor, lo vamos a invitar a un churrasco, va a haber una cena, vamos a hacer una cata de vinos y queremos que usted se la pase de la mejor forma. Y entonces, pues nosotros aceptamos, ¿verdad? Vamos y pues disfrutamos un buen churrasco, una buena comida, ¿verdad? Y después se empiezan a hacer una presentación y nos dicen, mire doctor, fíjese que tenemos este medicamento, que tenemos una evidencia científica sólida para poder decir que este medicamento ayuda a prevenir la diabetes, por ponerle un ejemplo, estoy únicamente dando una idea. Y entonces nos empiezan a enseñar un estudio, ¿verdad? Y entonces, bueno, mire, la evidencia nos dice que esto es así y esto nos permite garantizar que este medicamento es bueno, es para prevenir la diabetes. Y bueno, decimos, si nosotros no sabemos lo que es una lectura crítica, entonces nosotros vamos a decir, bueno, pues qué bueno, y vamos a empezar a darle ese medicamento a todo el mundo. Pero resulta que a veces nos presentan un estudio que tiene clasificación C en el nivel de evidencia científica. Entonces vamos a ver que hay diferentes niveles de evidencia científica, que justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Hay diferentes niveles de evidencia científica y ellos me están presentando un estudio clasificación C, que es un estudio que generalmente tiene muy poca validez comparado con un estudio de clasificación A. Si yo logro tener un estudio de clasificación A y me indican que por medio de un estudio de clasificación A me están indicando que este medicamento realmente se comprobó que ayuda a prevenir la diabetes, pues chica, ahí sí estamos hablando de algo de alto nivel de evidencia científica. Entonces nosotros, todos los médicos, tenemos, no solamente cuando vamos a hacer una investigación, sino en general nosotros tenemos que aprender a leer y a interpretar los resultados que vamos a ver en los estudios científicos. El día de hoy específicamente vamos a ver una charla, vamos a aprender a identificar. Primero vamos a ver en general cómo se clasifican los estudios, vamos a aprender cuál es los niveles de evidencia científica y en esta oportunidad vamos a platicar específicamente de los ensayos clínicos aleatorizados controlados, que son unos estudios que nos dan una clasificación A. Son unos estudios que nos dan un alto nivel de evidencia científica y vamos a aprender a interpretarlos, ¿verdad? Que eso es lo más importante que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para entrar entonces en materia, vamos a ver principalmente los ejes por los cuales... Entonces, vamos a validar que tenemos ejes principales. Tenemos estos 4 ejes principales
En cualquier estudio de investigación, en cualquier paper que ustedes vayan a leer, vamos a encontrar 4 ejes principales. Vamos a ver primero cuál es la finalidad del estudio y vamos a verificar que tenemos 2 finalidades, el estudio analítico y el estudio descriptivo. Y vamos a ver ahorita cuáles son las características de un estudio analítico y de un estudio descriptivo. Vamos a ver la secuencia temporal, si un estudio es de corte transversal o si un estudio es de línea longitudinal. Vamos a verificar en relación a la cronología. Vamos a verificar si tenemos un estudio, si es prospectivo, si lo vamos a hacer hacia el futuro, ¿verdad? Futuro. Y vamos a tener si es retrospectivo, si vamos en base al pasado, ¿verdad? Al pasado. Muy bien. Entonces, esto es en relación a la cronología del tiempo. Y finalmente vamos a ver si el estudio en relación al control de asignación de los factores de estudio, vamos a ver si es un estudio experimental o si es un estudio observacional. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los ejes principales que nosotros vamos a encontrar en cualquier estudio de investigación. Y es, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros trabajamos en las tesis, siempre nos obligan a trabajar con título y subtítulo, y generalmente en el subtítulo tenemos que colocar si es un estudio analítico, si es un estudio descriptivo, transversal, longitudinal, prospectivo, experimental, observacional, etcétera. Todo eso, generalmente en las universidades se obliga a los estudiantes a que pongan un subtítulo. Sin embargo, el hecho de que se obliga al estudiante a poner un subtítulo es porque pues ellos tienen que practicar, digamos, el planteamiento de investigación que están haciendo. Sin embargo, ya en la investigación profesional no tenemos por qué tener un subtítulo. Ya el subtítulo no existe y nosotros ya un lector, alguien que haga lectura crítica profesional, sabe identificar en qué momento, según la metodología del estudio, es un estudio prospectivo o es un estudio retrospectivo, es un estudio analítico o es descriptivo, es experimental o es observacional. Entonces, en realidad no tenemos la necesidad ya de escribir eso en un título. Y de hecho, el día de hoy vamos a analizar un estudio, voy a poner ahorita un estudio como ejemplo y posteriormente vamos a hacer un análisis de un estudio, de 4 estudios que yo les publiqué para que pudieran leerlo antes de venir aquí a la charla, ¿de acuerdo? Bueno, veamos, vamos a hacer un análisis crítico de este estudio que tenemos acá. Se los pongo en pantalla, por favor, si pudieran escanear el código QR. En el código QR van a escanearlo y van a poder ingresar a este artículo científico. Acá en las diapositivas a veces se mira muy pequeño y no logramos ver todo el documento, pero podemos escanear el código QR y ya cada uno en su teléfono va a poder ver y leer este paper, ¿verdad? Este documento. Y entonces, lo primero que tenemos que verificar en un artículo científico es en qué revista fue publicado este artículo científico. Este que vamos a analizar ahorita fue publicado hace 2 años, el 28 de julio del 2022, que es algo también muy importante que tenemos que ver, qué tan reciente es el documento. Idealmente no tenemos que tener más de 5 años de un artículo para que tenga todavía una buena validez. Este tiene 2 años de que fue publicado y si ustedes se dan cuenta, este estudio fue publicado en la New England Journal of Medicine. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado esta revista, la New England Journal of Medicine. Es una de las revistas médicas que tienen más alto impacto a nivel mundial. Y bueno, este estudio lo he colocado, me llama mucho la atención la alta capacidad que tiene el estudio de evidencia científica y por eso es que lo vamos a verificar el día de hoy. Y veamos, lo primero dice suplemento de vitamina D e incidencia de fracturas en la vida media y en adultos mayores. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando únicamente el título. Si ustedes se dan cuenta, en este documento, es un documento de alto impacto en una revista de alto prestigio, pero que no tenemos un subtítulo, únicamente tenemos el título. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber si es un estudio descriptivo o si es un estudio analítico, si es un estudio observacional o si es un estudio experimental? Pues todo eso nosotros lo tenemos que ver acá en la metodología. Es esto que vemos acá. Ya que ustedes tienen ahorita el paper en su teléfono, pueden verificar el área de métodos. Ahí en el área de métodos nosotros tenemos que ver el tipo de estudio. Si podemos verificar acá, este estudio es un ensayo clínico aleatorizado controlado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a subrayar acá.
esto justamente, ¿verdad? Randomized Controlled Trial. Es un ensayo clínico aleatorizado controlado. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos que conocer, para que nosotros sepamos si es un estudio prospectivo, retrospectivo, analítico, descriptivo, observacional, etcétera, pues nosotros tenemos que conocer cuáles son las características de cada uno de estos estudios. Por ejemplo, este estudio, los estudios aleatorizados controlados, por excelencia, son estudios experimentales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, media vez nosotros vemos que estamos hablando de un estudio, un ensayo clínico, un ECA, ensayo clínico aleatorizado controlado, ya sabemos que es un estudio experimental. Entonces no tenemos por qué tener un subtítulo en el cual yo declare que es un estudio experimental. No, no es necesario, porque ya sabemos que es un estudio aleatorizado controlado, es un estudio experimental. En principio, ya sabemos eso. Segundo, sabemos que es un estudio analítico, ¿ya? Porque es un estudio que tiene que tener hipótesis. Y entonces este es un estudio analítico. Entonces ya sabemos que es un estudio analítico, no tengo por qué describirlo en un subtítulo. Segundo, generalmente estos estudios son estudios longitudinales, entonces también ya sabemos que es un estudio longitudinal y estos estudios por lo general son prospectivos. Entonces, si sabemos el tipo de estudio que estamos realizando, sabemos cuáles son los 4 ejes principales en los cuales vamos a trabajar de nuestro ensayo clínico, de nuestro estudio de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, este es el motivo por el cual ya no se utiliza subtítulos en investigación profesional, ¿de acuerdo? Bueno, a los compañeros que acaban de venir nuevamente pueden escanear por favor el código de QR para poder ingresar al paper. Aquí tenemos un paper, pongamos un ratito ahí estamos. Entonces ahí podemos escanear el código QR por favor para poder ingresar a este paper y vamos a hacer el análisis de este artículo. Bueno, muy bien. Continuando, entonces, la finalidad del estudio, vamos a tener estudios que son descriptivos y estudios que son analíticos. ¿Cuáles son los detalles importantes entre cada uno de estos? Cuando hablamos de estudios descriptivos, principalmente estamos hablando de estudios de prevalencia, estudios de incidencia, series de casos, reportes de casos, entre otros. Estos son estudios descriptivos, ¿de acuerdo? Son muy utilizados en epidemiología. Y en algunas ocasiones tenemos la idea de que los estudios analíticos son mejores o son de más impacto que los estudios descriptivos, pero no es así, todo depende de la pregunta de investigación que estamos haciendo. Hay preguntas de investigación en las cuales pues el mejor estudio que podemos hacer es un estudio descriptivo. En epidemiología utilizamos mucho eso, prevalencia, incidencia, mortalidad, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que ver. Entonces, esos son los estudios descriptivos y los estudios analíticos siempre van a ser aquellos estudios que buscan una relación causa y efecto. Puede ser un agente etiológico, puede ser un tratamiento o puede ser una intervención clínica, ¿de acuerdo? Pero vamos a buscar siempre una relación causa y efecto, ¿verdad? Lo que dice la tercera ley de Newton. Y por excelencia, estos estudios, los estudios aleatorizados controlados, siempre van a ser estudios analíticos, ¿de acuerdo? Que es justamente el tipo de estudio que vamos a analizar el día de hoy. Por otro lado, de los ejes de investigación, un estudio observacional. La característica principal de un estudio observacional es que el factor de estudio no es asignado por el investigador. El investigador únicamente se sienta y observa y nada más. Entonces, la finalidad es observar, medir, analizar las variables, ¿de acuerdo? Pero no tenemos un control directo sobre la intervención del estudio. Esa es la principal característica de un estudio observacional. Y es por ese motivo que generalmente los estudios observacionales tienen una clasificación B en la escala de nivel de evidencia científica. ¿De acuerdo? Ahora, los estudios experimentales, la característica del estudio experimental es que en este caso el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación, para los fines del estudio. Entonces, esa es la principal situación con un estudio experimental. Estos estudios generalmente son clasificación A. Y ojo con este dato, siempre los estudios experimentales tienen que tener un cuidadoso seguimiento por el comité de ética
que hay en diferentes instituciones, porque estamos hablando de que vamos a experimentar con alguna población. Entonces, estos tienen un alto impacto y tienen que ser verificados por el Comité de Ética, ¿de acuerdo? Entonces, esas son cuestiones muy importantes que tenemos que saber y tener en cuenta en este tipo de estudios. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué es la medicina basada en evidencia y cuáles son los niveles de evidencia que existen. Cuando hablamos de medicina basada en evidencia, vamos a ver una pirámide generalmente. Esta pirámide es la que se ha utilizado desde hace ya mucho tiempo. Y podemos ver acá los primeros dos escalafones. Vamos a poner acá, estos son evidencia tipo C. Son como podríamos decir lo más bajo en la evidencia científica. Los dos escalafones que tenemos en medio son evidencia tipo B. Y los últimos dos que tenemos acá son evidencia tipo A. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos más abajo? Editoriales y opinión de expertos. Es decir, bueno, en mi experiencia yo les podría decir que el agua de apazote es buena para curar heridas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué evidencia, qué garantía tengo yo de lo que estoy diciendo? Pues realmente no tengo cómo comprobarlo, es mi experiencia propia, ¿verdad? Entonces es un estudio tipo C, clasificación C. Luego los estudios transversales, los estudios de corte transversal, también nos dan muy poco nivel de evidencia, son evidencia tipo C. Y ahorita pues que estamos trabajando en el comité de tesis, casi la gran mayoría de estudiantes tiran estudios transversales. ¿Por qué motivo? Porque no se tienen que extender tanto, ellos lo que quieren es graduarse y si es posible que les den todo hecho, pues ya, que se los den hecho, ellos se quieren graduar. Entonces el estudio que ellos quieren hacer es lo más sencillo que sea posible. Pero bueno, los estudios transversales son clasificación tipo C. Ahora llegamos entonces a una clasificación un poquito más alta, los estudios tipo B. Aquí tenemos estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Estos estudios son generalmente observacionales. En el caso de los casos y controles, generalmente son observacionales y en el estudio de cohortes podemos tener observacionales y podemos también tener estudios analíticos. Algo que tenemos que tener siempre en mente, los estudios de casos y controles siempre son retrospectivos, ¿de acuerdo? Vamos aquí, retrospectivos. Los estudios de casos y controles siempre van a ser retrospectivos. Entonces, si yo veo en un título o en una metodología, veo que me están hablando de un estudio de casos y controles, ya sé que es un estudio retrospectivo. No tengo por qué verlo en un subtítulo donde me estén declarando que es un estudio retrospectivo. Por otro lado, veo que es un estudio de cohortes, estamos hablando que ese estudio se hace hacia futuro, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es un estudio prospectivo, ¿de acuerdo? Son estudios prospectivos. Y entonces, pues ya lo sé, si me están mencionando que fue un estudio de cohortes, ya sé que es un estudio prospectivo, no tengo por qué verlo en algún lugar donde lo escriba el investigador, el lector ya lo sabe, ¿de acuerdo? Por último, llegamos entonces a la clasificación tipo A, que es la clasificación más alta de evidencia científica, y acá es donde tenemos a los estudios aleatorizados controlados, ¿de acuerdo? Entonces acá en los estudios aleatorizados controlados vamos a tener ya una clasificación A, y encima de estos únicamente vamos a tener los metaanálisis y revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Vamos a destacar algo que cuando hablamos de una revisión sistemática, obligatoriamente lleva un metaanálisis. Y si estamos hablando de un metaanálisis, obligatoriamente antes ya se tuvo que haber hecho una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo. Cuando hablamos de una revisión sistemática y un metaanálisis, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Y este es lo más alto. Aquí logramos, con estos estudios de metaanálisis, logramos evidenciar la absoluta verdad en un estudio científico. No hay algo más elevado que esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, la característica de los estudios de las revisiones sistemáticas es que, por ejemplo, yo tengo en América Latina se hicieron 20 estudios sobre algún tema, en Europa se hicieron 15, en Estados Unidos se hicieron otros 20 y entonces yo voy a agarrar todos esos estudios y los voy a analizar y les voy a hacer un metaanálisis. Entonces es por eso que estos son los estudios más altos en evidencia científica, porque estoy evaluando de diferentes regiones una gran cantidad de estudios. Sin embargo, hay un detalle que tenemos que ver y siempre tener en cuenta. Yo puedo ver un estudio y cuando veo una revisión sistemática puedo decir, esto es lo más alto en evidencia científica. Momento, tampoco es así. Porque, por ejemplo, podría venir alguien que haga un estudio, un metaanálisis y una revisión sistemática, pero que le haga sobre un estudio de casos y controles.
Porque puede ser, digamos, el estudio de metaanálisis, la regresión sistemática, es que consiste en agarrar varios estudios y analizarlos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un metaanálisis, pero es de casos y controles, automáticamente ese estudio se convierte en clasificación B, porque los estudios que estamos analizando son clasificación B. Entonces, tenemos que tener siempre abiertos los ojos sobre el tipo de estudio que estamos analizando, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la pirámide de la evidencia científica. Y ahorita pues ya hay algo más, que precisamente estábamos platicando con el doctor Julio en una ocasión, de que ya esta pirámide pues se sigue utilizando, pero ahora tenemos que meter una variable que se llama la pregunta de investigación. ¿Qué quiero yo responder? ¿Cuál es el mejor estudio que voy a utilizar dependiendo la pregunta que yo quiero responder? Pero bueno, para fines prácticos, esta es la pirámide de la evidencia científica. Bueno, vamos a regresar entonces y vamos a empezar a escudriñar el artículo científico que tenemos acá. Y lo primero que tenemos que verificar es el impacto que genera el paper, en dónde fue publicado. Vamos a ver el impacto. Primero, ¿en qué revista fue publicada? ¿Será que es una revista de alto impacto? Pues estamos hablando de la New England Journal of Medicine, es una de las revistas de más alto impacto a nivel mundial. Entonces, solo con ver el nombre de la revista yo tengo que venir y decir, no, esto me va a dar una buena información. Está publicado en una revista de alto impacto. Por otro lado, veo un estudio tipo B que fue publicado en la revista, ¿qué les digo yo? Nicaragüense de, no sé, no es por hablar mal ni nada, pero por ejemplo, estamos viendo ya el nivel de impacto que generan las revistas, ¿verdad? Pero bueno, en este artículo que les traigo para platicar, estamos hablando de una revista de alto impacto. ¿Qué tipo de artículo es? Entonces aquí tenemos que ver. Eso no lo vamos a ver en el título. Si ustedes se dan cuenta, el título únicamente me está diciendo qué están evaluando. Suplemento de vitamina D e incidencia de fracturas en la edad media y adultos mayores. Nada más. Bueno, entonces ahora para ver que yo pueda saber qué tipo de estudio estamos viendo, pues tenemos que ver en los métodos, ¿de acuerdo? Entonces acá en los métodos vamos a ver que estamos hablando de un estudio aleatorizado controlado. Podemos ver acá. Randomized Controlled Trial, estudio aleatorizado controlado. ¿Qué clasificación tiene este tipo de estudio? Clasificación A, ¿verdad? Entonces, dos cosas. Una revista de alto impacto. Es relativamente reciente el artículo, tiene 2 años de haber sido publicado y es un estudio aleatorizado controlado, ¿de acuerdo? Estos 3 puntos. ¿Será que me va a dar una buena información este artículo? Sí. Clasificación A. Revista de alto impacto, relativamente reciente artículo de publicación. Me tiene que dar buena información ese artículo, no hay para más. Ahora vamos a continuar entonces analizando. Lo primero es de que en la introducción nosotros tenemos que ver estos puntos claves que nos van a decir a nosotros. Nosotros en un minuto tenemos que saber de qué está hablando el artículo, ¿de acuerdo? Tenemos la presentación del tema, que estamos hablando del título principalmente, ¿de acuerdo? Luego el núcleo del tema, ¿en qué se está centrando el tema? En este caso estamos hablando sobre si la vitamina D ayuda o no ayuda para reducir la incidencia de fracturas, edad media y adultos mayores. ¿Cuál es la duda del investigador? Siempre que vamos a investigar es porque tenemos una duda, queremos obtener una respuesta. ¿Cuál es la duda que tiene el investigador o los investigadores? Y derivado de la duda que ellos tienen, pues ¿cuál es el objetivo principal? ¿Verdad? Entonces, de esta investigación, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que ver acá en el paper, ¿verdad? Generalmente en el abstract, en donde vamos a encontrar todo lo que es la introducción. Estos son los puntos más importantes que tenemos que validar. Siguiente, la metodología del estudio. Eso es algo que a todo mundo nos da pereza, pero esto es el eje principal de cualquier paper. ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Dónde, cuándo y cómo? El tipo del estudio que estamos realizando. ¿Qué tipo de variables estamos utilizando? ¿De acuerdo? Tipo de variables. Criterios de inclusión. ¿Quiénes ingresaron? ¿Quiénes ingresaron y quiénes no ingresaron al estudio? ¿De acuerdo? Entonces, y luego el tipo de análisis estadístico. ¿Es un metaanálisis? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a obtener los resultados? ¿Cuál es el resultado primario? ¿Verdad? Por ejemplo, este tipo de estudios generalmente se reportan con odds ratio o risk ratio, por ejemplo. ¿Y qué es eso de odds ratio y risk ratio? Ahorita lo vamos a aprender a interpretar estudios con odds ratio y risk ratio. ¿De acuerdo? Por último, tenemos los resultados del estudio. Tenemos que verificar el texto, tablas, cuadros, gráficas,
la cantidad total del estudio y por grupo. Generalmente los estudios aleatorizados controlados, acá tenemos estudios, por ejemplo, los estudios que están siendo intervenidos, intervención. Y luego tenemos los estudios del grupo placebo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos estuvieron en la cantidad total del estudio y cuántos estuvieron en el grupo de intervención y cuántos estuvieron en el grupo placebo? Los análisis extras y específicamente en esta oportunidad, como estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados controlados, tenemos que verificar estos tres datos importantes. La gráfica del flujograma, las características basales del estudio y los estudios primarios. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que lo vamos a analizar ahorita con este paper que tenemos acá. Bueno, veamos entonces la tabla del flujograma de selección. Podemos ver, acá tengo yo en pantalla, la tabla es del estudio del cual ustedes escanearon ahí para que lo puedan ver en su teléfono. Si nos vamos a verificar el flujograma del estudio, vamos a ver que estamos hablando de un estudio de alto impacto y alto alcance. Si ustedes ven acá, tenemos 401.605 participantes que fueron habilitados para participar en el estudio. Ahora díganme ustedes, podemos comparar un estudio con 100 personas a un estudio con 401.000 personas. Es absolutamente abismal la diferencia, ¿verdad? Por eso es que estos estudios tienen clasificación A. Estos estudios me dan una verdad casi absoluta. No me dan la verdad absoluta porque solo los metaanálisis y las revisiones sistemáticas me dan una revisión absoluta. Pero estamos en un alto nivel. Miren la cantidad de personas que lograron ingresar al estudio. Luego se realizaron, finalmente llenaron criterios de inclusión 39.430 pacientes. De esos 39.430 pacientes hubieron 13.000, que eso lo vamos a ver en este cuadro que está aquí a la par, 13.559 pacientes fueron excluidos aplicando los criterios de exclusión, inclusión y exclusión. En total fueron excluidos 13.559 pacientes, quedando disponibles para el estudio un total de 25.871 pacientes. ¿De acuerdo? Sí se redujo significativamente la cantidad de población, pero igual, vuelvo a comparar, un estudio de 300, 500 pacientes a un estudio de 25.871 pacientes, absolutamente abismal, una diferencia. Bueno, luego, ¿en qué consiste la aleatorización en este tipo de estudios? Vamos a tener un grupo de pacientes que van a recibir la intervención, tratamiento o agente etiológico y van a ser el grupo de control, ¿verdad? En este caso, dividimos los 25.871 pacientes y vamos a tener 12.927 pacientes que recibieron vitamina D y vamos a tener el otro grupo, el grupo placebo, 12.944 pacientes que recibieron dulces de menta, ¿verdad? En lugar de recibir vitamina D. Entonces, en eso consiste la aleatorización. Tenemos un grupo que va a recibir el medicamento o la intervención y tenemos otro grupo que va a recibir placebo, ¿verdad? Y no tenemos, la característica más importante de estos estudios es de que no tenemos una diferenciación. Por eso es un estudio aleatorizado. Agarro por igual a este grupo que a este otro grupo y entonces todos tienen la misma oportunidad de participar en este estudio. Esta es la aleatorización. Finalmente, acá tenemos 1.033 estudios que fallecieron al finalizar del periodo de la investigación, ¿verdad? Generalmente estos estudios se hacen en largo tiempo, 5 años, prospectivos, 5 años, 6 años, etcétera. Y en total hubieron 1.033 pacientes que fallecieron en el transcurso del estudio de la investigación. Esto lo declara el investigador y para eso nos sirve el flujograma y eso lo pueden ver ustedes ahí en el paper, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos. Ahora tenemos que ver la primera tabla. En la primera tabla vamos a ver el balanceo de selección. Tenemos que ver que exista paridad. La misma cantidad de pacientes que participaron en el grupo de vitamina D y la misma cantidad de pacientes que participaron en el grupo de placebo. Y el total, ¿verdad? A eso nos referimos con el balanceo de selección. Bueno, este cuadro, la tabla número 1, ahí la pueden ver ustedes en su teléfono. La tabla número 1 me está indicando la paridad de selección. ¿Qué tan iguales son ambos grupos? Primero vamos a ver las características. Acá vamos a ver características.
sexo femenino, la edad de los pacientes, el grupo étnico. Por ejemplo, acá hicieron el estudio personas blancas, no hispánicas o no hispanos, personas de raza negra, personas de raza negra pero que son hispanos, personas asiáticas, etcétera. Aquí podemos ver todas las personas que fueron escogidas para este estudio. Todo eso lo vamos a ver acá, en esta tabla, aquí específicamente. Y luego vamos a ver el total de personas que participaron, cuántas personas participaron en el grupo de las personas que recibieron vitamina D y el grupo placebo. Y vamos a ver que casi los números, por ejemplo acá, las personas que recibieron vitamina D, 9.013 pacientes de 12.647. Las personas que estuvieron en el grupo placebo, 9.033. Casi que es la misma cantidad de población. A eso nos referimos cuando hablamos de paridad. La cantidad de personas que estuvieron en el grupo de intervención y la cantidad de personas que estuvieron en el grupo placebo. Casi podemos observar que no hay disparidad. Casi, incluso en este acá, personas de etnia desconocida, 259 que estuvieron en el grupo que recibieron vitamina D y 264 en el grupo de personas que no recibieron vitamina D. Hay paridad. Absolutamente paridad. Para eso me sirve entonces la tabla número 1 para verificar esa paridad de selección. Perfecto. Y entonces ahora vamos a pasar a lo más importante en realidad de lo que queremos ver en esta oportunidad. La interpretación de los resultados. Porque esto es lo que a mí me va a permitir saber si el visitador médico me está dando atol con el dedo o realmente me está hablando con la verdad, la absoluta verdad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver el nivel, el valor P es el nivel de significancia estadística. Significancia estadística. Entonces, la interpretación de P, todo valor de P menor de 0.05 nos dice que es significativo. Es decir, si tengo algo mayor de 0.05, ya no es significativo. Así sea por un punto, ya no es significativo. Tiene que ser menor de 0.05 y eso significa que tenemos una significancia del 95% en el cual se cumple lo señalado por los resultados. 95%. Es decir, que estamos de 5%. ¿De acuerdo? Por otro lado, si tenemos un nivel, un p-valor de 0.01, significa que lo señalado anteriormente se cumple en un 99% de los casos. Es decir, que estamos aceptando un error de 1%, un error de un 1%, ¿de acuerdo? Nunca vamos a tener un 0% de error. En medicina nunca nada es exacto. Siempre hay un porcentaje de error. Aunque estemos haciendo las cosas totalmente bien, siempre hay un porcentaje de error. Entonces, acá tenemos un 1%. Perdone. Estoy en reunión, te llamo en un momentito. Perdone. Si no me corta la señal del internet. Bueno, entonces, todo valor P mayor o igual a 0.5 no es significativo. Todo valor menor de 0.05 es significativo y un porcentaje de error menor al 5%. Eso es lo principal que nosotros tenemos que entender para saber si un estudio es válido o no es válido. Y esto es lo que nos sirve para identificar las hipótesis y la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante para poder comprender los resultados de un estudio de investigación. Ahora vamos a ver este tipo de estudios, la interpretación de lo que es el RR y lo que es el OR, el risk ratio, en español riesgo relativo, y la razón de productos cruzados o en inglés que se conoce como odds ratio. ¿De acuerdo? Entonces, algo que tenemos que tener en mente siempre, si yo veo un estudio que fue determinado con un odds ratio, significa que es un estudio retrospectivo. Si es un estudio que fue identificado con un risk ratio, es decir, que es un estudio que fue evaluado en prospectivo. ¿De acuerdo? Entonces eso ya me sirve también para identificar. Yo no sé si el estudio, posiblemente en la metodología no vi si es prospectivo o retrospectivo, pero voy a ver los resultados. Me están declarando odds ratio. Ah, ok, es un estudio retrospectivo. O veo que es un risk ratio. Ah, es un estudio prospectivo. Ya lo entendemos. ¿Y qué es esto de hazard ratio? Es lo mismo que riesgo relativo, solo que evaluado a través del tiempo. Esa es la única diferencia. Ahora bien,
Esa es la diferencia entre risk ratio y odds ratio. Ahora, la interpretación se hace exactamente igual. No importa si es risk ratio o si es odds ratio, la interpretación se hace igual. Entonces, ¿qué es esto? Son medidas fundamentales para cuantificar la fuerza de asociación de causa y efecto, ¿de acuerdo? Entre el factor de riesgo y una enfermedad. Es decir, ya sea, puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector. Eso lo vamos a identificar mediante los resultados. Puede que cuando yo le doy un medicamento a un paciente, ese medicamento lo va a curar. Entonces estoy hablando de un factor protector. Pero por el contrario, yo le di un medicamento al paciente y resulta que en lugar de curarlo se murieron más pacientes. Entonces es un factor de riesgo. Ojo, ese medicamento sáquelo del mercado porque está matando a la gente, ¿verdad? Es un factor de riesgo. Entonces, para eso nos sirve el risk ratio y el odds ratio, para ver si es un factor protector, si ni fu ni fa, ni protege ni da riesgo, o si es puramente un factor de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que interpretar entonces acá? Tenemos que verificar siempre el intervalo de confianza. El intervalo de confianza vamos a hablar siempre del valor P-valor, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar realmente la significancia del estudio para saber si realmente es válido o no es válido. Y veamos entonces acá, tenemos un resultado RR y a la par tenemos su respectivo intervalo de confianza. Si ustedes miran un estudio en el cual les están reportando únicamente un risk ratio de 3.5, pero no les declaran cuál es ese intervalo de confianza, ojo, una de dos, o el investigador no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo, o los quieren engañar, ¿verdad? Una casa farmacéutica se me ocurre, ¿verdad? Que tenga el interés comercial de vender cierto producto y les está indicando, mire, tengo un risk ratio, un odds ratio de 0.6, es beneficioso para el paciente. Perfecto, qué bueno, pero ¿cuál es el intervalo de confianza? No lo tenemos. Ojos, momento, algo está pasando, o el investigador no sabe lo que está haciendo o me quieren engañar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo absolutamente importante en estos estudios. Tenemos que ver la fuerza de asociación, pero tenemos que ver su intervalo de confianza. Si no tenemos intervalo de confianza, algo está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo hacemos la interpretación entonces del risk ratio y el odds ratio? Vamos a ver que tenemos una línea partida en el número 1. ¿De acuerdo? El número 1 va a ser nuestra frontera. ¿De acuerdo? Acá, el número 1. Todo lo que está por debajo del 0,1, del 1, es un factor protector. Protege. ¿De acuerdo? Y todo lo que está por encima de 1 es un riesgo. Daña. Es dañino. ¿De acuerdo? ¿Por qué es dañino? Porque tengo el grupo de intervención, que son todos los que están por debajo de 1. Y tengo el grupo placebo, que son todos los que están por arriba de 1. Entonces, si yo le doy un medicamento a un paciente y resulta que se curaron más los del grupo placebo, quiere decir que ese medicamento está haciendo un daño, ¿verdad? Es dañino. Por eso es de que se entiende como un daño o como un riesgo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver este análisis. Veamos este dato que tenemos acá. Tenemos un odds ratio de 0.5. Odds ratio o risk ratio. En este caso solo es únicamente ejemplo. 0.5, esa es la fuerza de asociación. Y vamos a ver que tenemos un intervalo de confianza que va entre 0.2 y 0.95. No atraviesa el 1. Ese es el criterio para identificación. Cuando el intervalo de confianza no atraviesa el número 1, entonces significa que tenemos significancia estadística. Es decir, que tenemos un p-valor menor de 0.05. Es un estudio válido. Ahora, ¿cómo sabemos si es factor protector o factor dañino? Si está por debajo de 1 es protector, si está por arriba de 1 es dañino. En el ejemplo A, 0.5 y el intervalo de confianza va de 0.2 a 0.95, es un factor protector que sí tiene validez, sí tiene significancia estadística. Si se dan cuenta, acá no atraviesa la línea del 1. Este resultado es beneficioso para el paciente. Este medicamento sí le ayudó a los pacientes, proceda, dele el medicamento a sus pacientes porque sí les va a ayudar. Ahora veamos el ejemplo B. Tenemos un nivel un risk ratio de 4
una fuerza de asociación de 4 y tenemos un intervalo de confianza que va desde 0.8 hasta 10. Eso significa que ni es beneficioso ni es dañino, ¿verdad? O estamos con Dios o estamos con el diablo. No podemos estar de un lado y al mismo tiempo del otro lado. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, o es beneficioso o es dañino. En este caso, el estudio se cae porque ni fu ni fa, ni es bueno ni es malo, es indiferente. Entonces yo les puedo dar vitamina D a los pacientes, en este caso que estamos haciendo el análisis con vitamina D, les puedo dar a los pacientes vitamina D o no dárselas, me da igual, no va a pasar absolutamente nada. El nivel de significancia estadística no es significativo, ¿verdad? Veamos el ejemplo C. Tenemos una fuerza estadística de 0.98, el risk ratio es de 0.98 y el intervalo de confianza va de 0.4 a 2.1. ¿Atraviesa el 1? Sí lo atraviesa. Podemos ver acá la línea, ¿verdad? Sí lo atraviesa. ¿Qué significa? Ni fu ni fa. Ni es bueno ni es malo. Es indiferente, no me va a servir de absolutamente nada con el paciente, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos en el ejemplo D un nivel de relación de 7, un risk ratio de 7. Y vemos que el intervalo de confianza va de 5 a 9. ¿Es significativamente, estadísticamente significativo? Sí, ¿verdad? Porque no atraviesa el 1. Pero acá vemos un dato importante. Está en el lado negativo. Significa que este medicamento es dañino para los pacientes. Sáquelo del mercado. Eso, en lugar de curar a la gente, los va a ir a matar. Sáquelos, ¿de acuerdo? Eso se interpreta con este resultado, ¿de acuerdo? Es estadísticamente significativo porque no atraviesa el 1, pero está del lado negativo, ¿verdad? Dañino, riesgo. Entonces, así es como interpretamos estos resultados. Ahora veamos entonces más ejemplos. Veamos acá en el ejemplo A, tenemos, ya sea, esto pues, como les digo, es indiferente si es RR o si es OR. La interpretación es exactamente igual. Tenemos el ejemplo A, 4. Pero vemos que el intervalo de confianza va desde 0.8 hasta 6. ¿Qué significa eso? Ni fu ni fa. Está atravesando el número 1, ¿verdad? Entonces, ni es bueno ni es malo, ¿verdad? Es indiferente, no sirve de nada. Vemos ahora este otro ejemplo. También tenemos un nivel 4. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que está arriba. El resultado es 4, pero cuando yo vengo a analizar el intervalo de confianza, es un intervalo de confianza de 2 a 6. ¿Significativamente estadístico? Sí, porque no atraviesa el 1, pero ojo, está arriba de 1. ¿Qué significa? Es dañino para el paciente, quítelo. Haga algo, pero el paciente no puede tener contacto con esa intervención porque es dañino para el paciente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está diciendo este resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué les digo que entonces es importante que siempre tenemos que ver este nivel de significancia, el intervalo de confianza? Porque si ustedes se dan cuenta, el resultado total es 4, aquí y acá. Pero el intervalo de confianza es lo que realmente me va a decir si es bueno o es malo o si es indiferente. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde tenemos esta real importancia. Ahora veamos estos otros. 8. Una fuerza de asociación estadística 8. Pero el intervalo de confianza va desde 2 a 15. ¿Es estadísticamente significativo? Sí, ¿verdad? Porque está arriba de 1, no atraviesa el 1. Sí es estadísticamente significativo. Pero ojo, esto es dañino, ¿verdad? Daño o riesgo, ¿verdad? Esto es malo, ok. Veamos este otro valor que tenemos acá, 8, exactamente lo mismo. Pero vamos a ver que la significancia estadística, el intervalo de confianza va desde 6 a 10. De 6 a 10. ¿Atraviesa el número 1? No lo atraviesa. Es estadísticamente significativo, pero también es un daño para el paciente. Es dañino para el paciente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver acá el nivel de significancia. ¿En qué intervalo de confianza hay menos distancia? ¿Entre el ejemplo C o el ejemplo D? El ejemplo C va de 2 a 15. Están muy separados, ¿verdad? Ese intervalo está muy separado. Probablemente estamos hablando de un 4% de error, ¿de acuerdo? Pero cuando vemos un intervalo de confianza que es un poquito más cercano, no están tan distantes, de 6 a 10, por ejemplo, entonces podríamos pensar que estamos hablando de un porcentaje de error del 2%,
¿verdad? Eso significa qué tan lejanos o qué tanta distancia hay en ese intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Por último, veamos estos otros ejemplos. El ejemplo E. Tenemos una fuerza de estadística de 0.8, pero el intervalo de confianza va de 0.5 a 1.1. ¿Atraviesa el 1? Sí lo atraviesa, indiferente. No me sirve ni bueno ni malo, no me sirve de nada. Entonces, indiferente, ¿verdad? Indiferente. Ok, pero luego vamos a ver que tenemos una fuerza de asociación de 0.8, exactamente el mismo valor que tengo arriba, 0.8. Y este va de 0.7 a 0.9. ¿Atraviesa el número 1? No lo atraviesa. ¿Qué significa? Que sí es estadísticamente significativo y como está por debajo de 1, es un factor protector, protege. Entonces, si yo estoy estudiando un medicamento y yo le di este medicamento a mi grupo de pacientes y tengo resultado en 0.8 y el intervalo de confianza va de 0.7 a 0.9, excelente, es un factor protector. El medicamento sí está curando a esas personas, proceda, dele el medicamento a las personas porque las va a curar, ¿de acuerdo? Entonces, eso significan estos resultados. Bueno, ahora hagamos entonces el análisis. Acá podemos ver, lo pueden ver acá en pantalla o lo pueden ver en sus teléfonos, en sus celulares. Esta es la tabla 2 en donde vamos a encontrar los resultados finales de la investigación. Veamos entonces acá en la tabla. Vamos a hacer un poquito más grande la tabla acá. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver el total. Vamos a tener acá los pacientes del grupo de vitamina D y los del grupo placebo. En total tenemos un hazard ratio. Ya sabemos que el hazard ratio es lo mismo que el risk ratio, solo que evaluado en temporalidad. Y vamos a ver que tenemos un resultado en 0.98. Protector. Si lo vemos de forma entera, es un factor protector. Pero ¿qué me dice el intervalo de confianza? Va de 0.89 a 1.08. ¿Atraviesa el 1? Sí lo atraviesa. ¿Qué significa? Despreciable, indiferente, ni fu ni fa, no me ayuda ni me perjudica. ¿De acuerdo? Veamos el otro resultado. Vamos a ver acá. El total. Aquí hacen una definición de fracturas no vertebrales y de hombro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá. En las fracturas no vertebrales, la fuerza de asociación estamos hablando de que es de 0.97. Y vamos a ver que el intervalo de confianza va de 0.87 a 1.07. ¿Qué significa eso? Ni fu ni fa. Indiferente, no sirve de nada. Por otro lado, vamos a ver en hombro, vemos un resultado de 1.01. Y cuando vamos a ver el intervalo de confianza, va de 0.7 a 1.47. Entonces, ¿atraviesa el 1? Sí lo atraviesa. ¿Qué significa? Ni fu ni fa. El estudio, el medicamento no sirve de nada. No me ayuda. Entonces, si nosotros tenemos la idea de que con suplementar con vitamina D a pacientes adultos, edad media y adultos mayores, voy a reducir la incidencia de fracturas, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. Me da igual si les doy vitamina D o no les doy vitamina D, no voy a reducir la incidencia de fracturas. Y ese es el resultado de este estudio de investigación. Entonces, si ya nosotros como médicos, como clínicos, sabemos que la vitamina D no sirve de nada, ¿por qué les seguimos dando vitamina D a esos pacientes? Tenemos un estudio contundente, clasificación tipo A, que me dice que no me sirve de nada. Entonces, ¿por qué les voy a seguir dando? ¿Para que gasten dinero nada más? No es correcto, ¿verdad? Entonces, para esto sirven estos estudios en los cuales, como les digo, esto no lo tiene que saber un investigador solamente. Cualquier médico tiene que saber esto, para que cuando llegue el visitador médico y les diga, mire doctor, dele a todos sus pacientes vitamina D, les va a reducir la incidencia de fracturas. No, señor. La estadística me dice que no es cierto. Es un estudio tipo A que me está diciendo que no es cierto. Es mentira. No me mienta. ¿Verdad? Eso tenemos que ir a hacer ahora, de ahora en adelante, después de este tipo de estudio, ¿verdad? Ok. Entonces, y es un estudio publicado en la New England Journal of Medicine de alto impacto. Tuvimos 25,000 pacientes que entraron en este estudio. Es absolutamente significativo, pero bueno, ojo, hay algo más.
Este estudio es clasificación A, pero hay algo todavía más arriba de este estudio, que es la revisión sistemática y metaanálisis, en la cual, por ejemplo, si hay algún investigador que quiera hacer todavía mucho más pesado el estudio, podemos analizar, por ejemplo, 20, vamos a ver aquí, ahí estamos. Podemos analizar, por ejemplo, 20, estas siglas significan estudio aleatorizado controlado. Por ejemplo, tenemos 20 estudios aleatorizados controlados de Latinoamérica, LATAM. Tenemos otros 10 de Europa. Tenemos otros 10 de Estados Unidos. Y tenemos otros 5 de la India, por ejemplo. Entonces estamos agarrando 20 estudios aleatorizados controlados de Latinoamérica, 10 estudios en Europa, 10 estudios en Estados Unidos, 5 estudios en la India. Y le vamos a hacer un metaanálisis para llegar a la absoluta verdad de si la vitamina D es beneficiosa o no. ¿De acuerdo? Por eso es que los estudios, por eso es que la revisión sistemática y el metaanálisis es todavía más arriba, porque está haciendo una comparación entre los estudios encontrados en diferentes regiones. Eso es entonces algo que sí me va a entregar absoluta verdad. ¿De acuerdo? Algo más arriba de eso no existe. A menos que, por ejemplo, me quieran venir a presentar una revisión sistemática, pero de casos y controles. Un momento, no es un estudio tipo A. Sí es cierto, es una revisión sistemática, perfecto, pero es una revisión sistemática que no es de estudios tipo A, es de estudios tipo B. Esperemos, momento. ¿Qué pasó con lo del COVID? No sé si ustedes se recuerdan que con todo esto que pasó del COVID, hablábamos de ivermectina y hablábamos de hidroxicloroquina. Y de hecho, pues salieron algunos estudios observacionales de casos y controles con ivermectina e hidroxicloroquina, en donde se observaba que sí eran beneficiosos. ¿Y qué hicieron todos los ministerios de salud de América Latina? Agarraron toda la ivermectina y a todos, démosle, vamos a darle. Pero ¿qué hicieron los investigadores profesionales? Momento, son estudios observacionales, es una evidencia científica baja. Esperemos un momento, espérense un poco. Y bueno, resulta que salieron los estudios aleatorizados controlados en los cuales ni fu ni fa, intervalo de confianza que atraviesa el 1, ni sirve ni es factor de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a justificar el hecho de haberle dado ivermectina e hidroxicloroquina a esos pacientes? No podemos justificarlo. Vinieron algunos y dijeron, es que son controversiales. No, señor, no es controversial. Usted se basó en un estudio tipo B que no me da absoluta evidencia, pero ya que tenemos el estudio tipo A, esto sí me da evidencia alta. Entonces no es controversial, no sirve. Retire la ivermectina y retire la hidroxicloroquina del mercado porque no están haciendo nada. Solo están gastando dinero por nada más gastarlo. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos la verdadera importancia de interpretar estos estudios y esos niveles de evidencia. ¿De acuerdo? Bueno, en conclusión, en esta oportunidad, pues esta charla es específicamente de estudios aleatorizados controlados. La siguiente charla de lectura crítica la vamos a tener sobre revisión sistemática y metaanálisis. Nos vamos a meter a interpretar esos estudios. Pero bueno, en estos estudios, en conclusión, ¿dónde y cuándo fue publicado el estudio? ¿Qué tipo de publicación es? La introducción. ¿Se entiende lo que está planteando el autor? La duda y el objetivo del autor. ¿Cuál es la metodología que utilizó el paciente? Los resultados. Esto, absoluta importancia. Nivel de significancia. ¿Es significativo lo que reporta el investigador? ¿Sí o no? Y la discusión, ¿está bien comentada? ¿Sí o no? Las referencias bibliográficas. ¿Son recientes las referencias bibliográficas que utilizó este investigador? Y el nivel de evidencia. Estudio tipo A, estudio tipo B o estudio tipo C. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, en conclusión, lo más importante que tenemos para analizar en estos estudios. Entonces, muchas gracias. ¿Preguntas?
Después de las preguntas vamos a hacer, yo les mandé un PDF donde podían ustedes ingresar por medio de un enlace, por medio de un link a unos artículos para poder analizar una pequeña revisión así inmediata. Entonces, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla en este momento y después vamos a hacer un ejercicio de interpretación de estos otros estudios. Batería. ¿Sí, doctor? Tal vez solo para dejar claro que aquí estamos hablando a nivel profesional. Sí. Y que nos olvidemos del comité de investigación, porque ahí se les pide a que uno hasta cuando mira los subtítulos que hasta confunden, ¿verdad? Que dice estudio retrospectivo transversal y un montón de cosas que se contraponen. Entonces dejar claro que aquí estamos hablando de cuestiones ya de lectura crítica profesional y nos olvidamos del comité de investigación, porque es otro rollo. Sí, correcto, es cierto, doctor, así es. Sin embargo, lo bonito sería, ¿verdad? Por ejemplo, con el doctor Julio, que siempre hemos platicado acerca de eso, poder establecer el departamento de investigación y poder lograr elevar el nivel de la calidad de investigación que se hace en la universidad. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Pues sería importante hacer algunas intervenciones, ¿verdad? Muchas gracias. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender de esto. Digamos que todo está escrito en un resumen. El resumen es muy importante en un artículo científico. Si ustedes, por ejemplo, le ponen atención a lo que Manuel estaba explicando, que en el resumen va la introducción, o sea, el problema que estoy investigando, ¿verdad? La metodología que yo estoy aplicando en ese estudio, que es muy importante, que es lo que estábamos platicando ahorita también, y van los resultados. Entonces, es importante que después viene la discusión y el análisis de esos resultados en el resumen. O sea, el resumen es muy importante, pero yo no entendí muy bien, doctor, ¿Sí, doctor? cuál es la diferencia o lo que tú estabas diciendo que en el comité de investigación es diferente. No, ¿me puedes explicar? Bueno, Por ejemplo, en este tipo de análisis de revistas, por ejemplo, crítico, ¿va? Como bien decía Manuel, uno ya no necesita tener un subtítulo donde diga este es un estudio aleatorizado, controlado, ¿va? O doble ciego, simple ciego, lo que sea. Sino solo lo va leyendo y uno va como por pura abstracción definiendo qué tipo de estudio es. En cambio, el estudiante sí necesita pensar primero qué tipo de estudio va a hacer y plasmarlo en un subtítulo, ¿verdad? Estas diferencias son las que van. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que ponernos de acuerdo todos, ¿verdad? Es decir, el estudio lleva un subtítulo en el anteproyecto, ¿verdad? En el anteproyecto. Ya ahí ya va un subtítulo y después para que el estudiante pues practique todo ese tipo de cosas. Pero ya después en el informe final, pues en el protocolo, pero ya en el informe final ya no lleva eso, ¿verdad? Es decir, tenemos que acostumbrarnos nosotros a la idea de que ya debemos de saber interpretar estos estudios de acuerdo a cómo los estamos presentando ahorita, porque ese es nuestro grave error, ¿verdad? Y no solo en el grado, sino también en el posgrado. Nos ha costado a veces, por ejemplo, que también todavía en los informes finales ponen un subtítulo, ¿verdad? Y no es solo esta universidad, es todas las otras universidades que manejan esto, pero ya, por ejemplo, a nivel de posgrados, ya estamos eliminando eso, y a nivel de doctorado mucho más, ¿verdad? Obviamente ya no, porque si sabemos qué es lo que lleva en un resumen o sea un abstract, ya sabemos que todos esos niveles los podemos interpretar de esa manera. Muchas gracias. gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario antes de pasar al ejercicio.
Solo tenía una duda con los intervalos de confianza, digamos así, cuando son tan amplios, los determina el investigador, pero basado en qué, digamos, como hay, digamos, en los intervalos de confianza hay un promedio, pero digamos en los ejemplos que mostró que son altos y que si hay estudios que llevan esos índices o altos, ¿cómo se determinan esos intervalos de confianza? Gracias. Gracias, doctora. Fíjese, doctora, que media vez no atraviesa el 1 significa que tiene significancia menor del 5%. Es decir, el error aceptado es por menos del 5%. Ahora, mientras más larga es ese espacio que tiene el intervalo de confianza, siempre y cuando no atraviese el 1, pero mientras más largo es más cercano al 5% de error. Mientras menos espacio hay en ese intervalo, es más cercano al 1% de error, digamos. Ahora, lo que tenemos que ver siempre es que no atraviese el 1. Si atraviesa el 1, significa que tenemos más de un 5% de error. Y todo estudio que tenga más de un 5% de error es estadísticamente no significativo. Ahora, ¿cómo se obtiene el intervalo de confianza? Hay una fórmula, una raíz cuadrada que se utiliza cuando tenemos nuestra malla de datos, el investigador tiene su malla de datos y mete los datos. Lo podemos hacer a mano, calculadito, ¿verdad? Pero hay programas ya que lo hacen, como SPSS, ¿verdad? Uno tiene la malla de datos, uno le dice al programa cuáles son las variables que quiere cruzar y automáticamente el programa le hace la fórmula estadística para indicarle cuál es ese nivel de confianza, el intervalo de confianza, ¿verdad? Entonces, es bueno saberlo, es una raíz cuadrada. Ahorita como estamos hablando solamente de interpretación, pues no traje la fórmula, pero hay una fórmula de raíz cuadrada en donde uno hace el cálculo y le da ese intervalo de confianza, ¿verdad? Es un cálculo matemático, ¿verdad? Que con los programas como SPSS, ya estos programas lo hacen automáticamente y de hecho pues incluimos un par de clases de SPSS para aprender a utilizar el programa. Es muy bueno, realmente es una maravilla ese programa. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nosotros les compartimos un PDF. No sé si lo recibieron. ¿Puedes poner la pantalla, por favor? Perfecto. Bueno, les compartimos un documento en PDF en donde estaba el enlace de la transmisión en vivo y acá yo les propuse 4 artículos para hacer un pequeño análisis. Entonces, veamos el primero. Digamos, vamos a ver cómo... Híjoles, no tengo aquí... Voy a conectar aquí internet. Ahí estamos. Bueno, entonces, primero lo que quiero que analicemos es de que los 4 artículos fueron obtenidos de PubMed, ¿verdad? Ya sabemos que PubMed pues es una biblioteca electrónica de Estados Unidos donde generalmente tenemos la idea que vamos a encontrar lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero, por eso les digo, este estudio fue aceptado, ¿de acuerdo? Fue validado, pares profesionales, etcétera. Sin embargo, el resultado, por la característica del estudio, me dice, si vamos a leer aquí donde dice, la literatura revisada, esta es una revisión narrativa, no es una revisión sistemática, es una revisión narrativa, ¿de acuerdo? No hay análisis estadístico, esta es la diferencia entre una revisión sistemática, en la que se hace un metaanálisis, y esta es una revisión narrativa. Voy a narrar qué leí, ¿verdad? Y bueno, pues según lo que reportan acá, es de que se ha observado suficiente evidencia acerca de la seguridad del uso de ivermectina y su eficacia durante el tratamiento y profilaxis del COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces era justo lo que estábamos hablando hace un momento. Este es un estudio que está publicado, es un paper, está publicado y lo encontramos a nivel de PubMed, ¿verdad? Entonces si yo soy un lector inexperto, leo esto y el resultado me está diciendo
es seguro y es efectivo. ¿Qué voy a hacer? Démosle a todo el mundo ivermectina. ¿Será correcto? No, ¿verdad? Y eso que lo estoy viendo en un paper publicado oficialmente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que validar con lectura crítica, verdadera, ¿verdad? Eso me está diciendo este estudio. Vamos a ver otro de los que tenemos acá. Vamos a ver. ¿Dónde tengo? Bueno, veamos otro de los que yo les publiqué acá, el segundo. Bueno, el rol de la ivermectina en la prevención de SARS-CoV-2, infección. Eso fue un estudio que se realizó en la India y es un estudio de casos y controles. Aquí mismo me lo están diciendo en el título, es un estudio de casos y controles. ¿Cuál es la característica de los estudios de casos y controles? Que es un estudio tipo B, ¿verdad? Estudio tipo B y es observacional. El investigador se sienta y observa únicamente, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados? Dice ivermectina en la profilaxis de 76 controles y 41 casos. Al final de cuentas tenemos acá, inclusive si ustedes se dan cuenta me lo están reportando con un odds ratio y acá tenemos un aparente nivel de significancia en la cual en la conclusión me dice que 2 dosis de ivermectina, una dosis profiláctica de 300 microgramos por kilo de peso en 72 horas se ha asociado con un 73% de reducción del SARS-CoV-2 en estos pacientes. O sea, me está dando la conclusión de que es efectivo, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de estudio es? Tipo B. Y es de casos y controles, observacional. ¿Será que me da evidencia científica sólida este estudio? No me da una evidencia sólida. Estudio tipo B, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, un investigador o un lector, más bien un lector que no tiene esta experiencia, mira este estudio y dice, demos ivermectina a todos los pacientes, les va a ayudar, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso fue lo que pasó con el COVID, ¿verdad? Y pues lo tenemos acá, está plasmado en estos documentos científicos que están debidamente publicados. Y eso fue lo que pasó con nuestro Ministerio de Salud y con los de otros países. Ivermectina e hidroxicloroquina para todo el mundo, ¿verdad? Y entonces vinieron los investigadores profesionales y dijeron, momento, son estudios tipo B, esperemos un momentito. Luego, ya cuando vinieron los estudios tipo B, vamos a ver entonces, aquí pasemos al cuarto que yo les compartí. Bueno, ahora vamos a ver en el título, este documento me dice que es un estudio aleatorizado controlado. Y acá estuvieron un estudio sobre metformina, ivermectina y fluvoxamina para el tratamiento del COVID-19. Bueno, primero, estamos viendo que es un estudio aleatorizado controlado. ¿Qué nivel de evidencia me da un estudio aleatorizado controlado? A. ¿Es un buen estudio? Sí, tipo A. Entonces, acá yo sé que me voy a poder basar confiablemente en los resultados de este estudio. Ahora hagamos el análisis. Acá tenemos los resultados. Veamos acá el primer resultado. Con metformina tenemos una fuerza de asociación de 1.05. Si se dan cuenta, está por encima de 1 el valor entero. O sea que en lugar de ser beneficioso sería un factor de riesgo. Pero veamos qué dice el intervalo de confianza. 0.76 a 1.45. ¿Atraviesa el 1? Sí lo atraviesa. Ni fu ni fa. Ni me va a servir ni me va a hacer daño. Despreciable. No me va a servir de nada usar metformina. Veamos qué dicen de ivermectina. Me dan 0.94. Está por debajo del 1, significa que es un factor protector. Pero si yo leo solamente ese 0.94, no me voy a quedar incompleto. Entonces vamos a ver que tenemos un nivel de confianza que va de 0.66 a 1.36. ¿Atraviesa el número 1? Sí lo atraviesa. ¿Qué significa? Ni fu ni fa. Ni me va a servir, pero tampoco me va a hacer daño. O sea, ¿para qué la uso? No va a servir de nada. ¿De acuerdo? Bueno, veamos y finalmente tenemos con fluvoxamina. Por ejemplo, acá tenemos de 1.11 y tenemos un intervalo de confianza de 0.33 a 3.76. Ni fu ni fa. Es decir que
no me va a servir ni la metformina, ni la ivermectina, ni la fluvoxamina, según este estudio, tipo A, que me da un buen nivel de evidencia científica. ¿Qué deberíamos de haber hecho nosotros en el Ministerio de Salud cuando salieron estos estudios? Señores, disculpen, nos confundimos. Vamos a quitar toda la ivermectina, vamos a quitar toda la hidroxicloroquina porque no está sirviendo de nada. A menos que quiera robar platita y pues ahí vamos a robar algo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de realmente interpretar estos estudios. Los estudios anteriores están publicados, son estudios que están en una buena vertiente científica, pero el nivel de evidencia que me proveen no es bueno. Clasificación B. Este estudio es un estudio aleatorizado controlado que me da un nivel de evidencia alto y me está diciendo que no es válido. Ahora, si me quiero ir todavía más arriba, tendría que verificar un estudio, una revisión sistemática de estudios aleatorizados controlados. Ahí sí voy a encontrar la absoluta verdad. No hay nada más. Absoluta verdad. ¿Verdad? Ahora, miremos el último estudio. Este es el tercero. Muy bien. Acá tenemos este último estudio, el efecto de la ivermectina versus placebo en pacientes con casos moderados y severos de COVID-19, y también me indica que es un estudio aleatorizado controlado. Estudio aleatorizado controlado. Perfecto. Vamos a ver entonces los resultados. Resultados. Vamos a ver aquí dónde están los resultados. Aquí estamos. Bueno, tenemos un nivel de asociación de 1.1 y tenemos un nivel de confianza que va desde 0.4 a 2.6. La misma historia. Atraviesa el 1, no es significativo, no es significativamente estadístico, ni fu ni fa. Es decir, termino de confirmar que la ivermectina no sirve de nada para el tratamiento del COVID-19. ¿Verdad? Entonces, ese era el ejercicio que queríamos hacer, con artículos, como les digo, que están debidamente publicados, están en revistas científicas, pero el nivel de evidencia que me da uno es muy diferente al nivel de evidencia que me da el otro, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, que no les den atol con el dedo. Ya saben ustedes, los van a invitar los visitadores médicos, vamos a comer un buen churrasco, un vinito, pasémosla bien y aquí está el estudio. Momento, señor, el estudio no está incompleto. O podría ser que sí, que realmente me están presentando un estudio que tiene verdadera validez científica. Aplaudimos, ¿verdad? Qué bueno, y a usar el medicamento, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Y si no, pues muchas gracias. Palabras. Aquí tengo. En primer lugar, pues estamos tratando de sembrar una semilla sobre lo que es la investigación aquí en medicina. Por favor, repliquen a todos los compañeros lo interesante que puede ser venir a escuchar, que aparentemente podría ser, bueno, ¿y quién la está dando? ¿Por qué la están dando así, de esta manera? Pero yo creo que es una manera de cómo nosotros deberíamos de revisar nuestros artículos científicos a través del resumen. Si el resumen nos dice que es un artículo que tiene un buen nivel de evidencia, entonces pues revisamos todo el artículo, y si no, pues lo desechamos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que repliquemos esto, lo vamos a dejar colgado también, ¿verdad? Y para que repitan este ejercicio. Les agradecemos a ustedes su presencia y vamos a programar la próxima. También les vamos a mandar el link, pero también es importante que todos en la carrera de medicina tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Cada uno tiene su que hacer, pero démosle un tiempecito a las cosas nuevas, porque si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. En cambio, si ahora tratamos de romper paradigmas, la carrera de medicina va a ir para adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor.
creo que es muy buena y ojalá todos pudieran estar presentes. Pues va a ser una videoconferencia, ¿verdad? Pero la va a dictar el doctor Jorge Luis Hidalgo, y ustedes recuerdan, él actualmente es el presidente de la Asociación Mundial de Cuidados Críticos. Entonces, por favor, les suplicamos que estén presentes. Muchas gracias.